Hola, mi nombre es Vic León. Bienvenido a este canal de YouTube Conociendo tu Biblia. Esta es la tercera parte de esta videoconferencia acerca de las señales de los últimos tiempos. Hemos visto en la primera parte a los falsos cristos, guerras, hambrunas, pestes. En la segunda parte vimos las señales del incremento e intensidad y frecuencia de terremotos, así como el aumento de desastres naturales y la deshumanización del individuo. Otra señal de esperanza es el aumento de la predicación por todo el mundo. Los medios de comunicación lo han hecho patente y en contraposición el aumento de la maldad en todas sus facetas. Bienvenidos a esta tercera videoconferencia de las señales de los últimos tiempos. Una señal de los últimos tiempos está escrita en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Le está diciendo Dios a Daniel por medio del Espíritu Santo: Daniel, guarda estas palabras hasta el tiempo del fin, es decir, hasta estos últimos tiempos. ¿Y cuál es esa profecía? La profecía dice: muchos correrán de aquí para allá. La frase muchos correrán de aquí para allá trae a la mente rápidos desplazamientos de un lugar a otro. Este texto bien podría haberse traducido: los viajes se incrementarán de manera vertiginosa. Algo que tenemos que considerar. Si se tiene en cuenta que los medios de transporte tradicionales, antiguos, como el caballo, el camello, los vehículos de tracción animal, los barcos de vela, los barcos de vapor, no variaron ostensiblemente a lo largo de miles de años, sino que es a partir del siglo XX. Por tanto, la significación de esta profecía queda fuera de toda duda. El actual desplazamiento geográfico de personas como hoy no tiene precedentes. Las distancias que recorren moderadamente o modernamente miles de millones de seres humanos y la velocidad y frecuencia con que se desplazan no tienen paralelo en la historia. Es indudable que muchos corren de aquí para allá, tal como lo predijo el profeta Daniel, que sería en el tiempo del fin. Continuando con este mismo versículo de Daniel, también nos dice que la ciencia aumentará. En verdad, cuánta razón para quien acuñó hace algunos años la expresión de que vivimos en una dosis o sobredosis de información. En la presente generación, los conocimientos científicos han aumentado hasta alcanzar cotas inimaginables. A continuación, les reproduzco algunos datos interesantes sobre este fenómeno acerca de la información. La gran mayoría de los científicos vive hoy en día o murieron recientemente, es decir, muchos han muerto en el siglo pasado. Cada minuto, especialistas en su materia añaden miles de páginas a los conocimientos científicos que posee la humanidad. A una persona le llevaría por lo menos 5 años leer la información que se genera cada 24 horas. Todos los días se transfiere por la internet el equivalente a 300 millones de páginas. Aproximadamente la mitad de los conocimientos médicos pierde su vigencia en menos de 10 años. Otro dato interesante sobre la información y la ciencia: se dice que anualmente se publican más de 15,000 gacetas científicas y que a diario se editan más de 6,000 libros nuevos. Y aunque hemos alcanzado muchos logros científicos y tecnológicos, surge la pregunta: ¿somos más felices que nuestros antepasados? Nuestro conocimiento ha aumentado enormemente. Sin embargo, muchos de estos alcances científicos han sido desperdiciados en la producción de armas de destrucción masivas,
objetos de alta tecnología tienen más prioridad que muchos seres humanos que sufren de hambre y abandono. También la Biblia nos dice otra señal, el libro de Lucas capítulo 21 versículo 9. Nos dice, cuando oigan de guerras y sediciones, no se alarmen porque es necesario que estas cosas sucedan primero. Pero note lo que dice, pero no es el fin. Y aquí llama la atención la palabra sediciones. Actualmente, la sociedad en el mundo vive en una gran confusión y decepción por sus gobernantes. Nunca como ahora la humanidad se une para buscar solución a sus problemas y lo hace por medio de manifestaciones, unas pacíficas, otras violentas. Y aquí viene lo interesante, como le decía hace un momento. La palabra sediciones viene del griego acatastasia. Si usted tiene una concordancia o diccionario Strong, busca la palabra 181. Y esta palabra indica desorden, perturbación social, es decir, manifestaciones. Pero estas manifestaciones son o es necesario que ocurran primero, pero no es el fin. Un versículo paralelo lo encontramos en Marcos 13:8 y ahí se utiliza la palabra griega tarajé. En el diccionario Strong, la palabra 5016, usted la puede encontrar ahí. Y esta palabra indica agitación o alboroto social. Pero es importante y es necesario, como dice la palabra, como dice la Biblia en estos textos que acabamos de leer, es necesario que ocurran estas manifestaciones, es necesario que ocurra esta agitación o alboroto social, porque tan solo son principio de dolores. 2019 nos dice que es considerado como el año de las manifestaciones. Y ahí muestro algunas fotografías de lo que han sido todas estas marchas, algunas violentas, algunas pacíficas, pero todas manifestando descontento con lo que les sucede a estas personas. Sin embargo, 2020 parece superar a 2019. Otra de las señales de los últimos tiempos la encontramos en primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, donde Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en estos tiempos, algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí hay algo que debemos tomar como interesante. Desde 1962, se prohibió en Estados Unidos la oración y la lectura de la Biblia en los colegios estatales. Ahora, muchos de esos mismos centros educativos actualmente ofrecen a sus alumnos cursos autorizados de hechicería y ocultismo. Por ejemplo, tienen autorizado cómo manejar la Ouija. Tienen autorizado ese libro de texto, cómo hacer encantamientos y hechizos. Y el libro de cabecera actualmente, el libro de lectura en la primaria y la secundaria, Harry Potter. Otro ámbito en el que el satanismo ha irrumpido con fuerza es el de la música. Por supuesto que hay música preciosa, hay música digna de escuchar, pero también no podemos negar que hay sonidos infernales como el death metal o el hard metal y otros géneros musicales que han seducido a mucha gente, arrastrándola a una vida de drogadicción, de perversiones, de violencia y en algunos casos al suicidio. Y no tan solo ese género, también hay música que lastima los oídos por su contenido grotesco, prosaico, burdo, que promueve la infidelidad, la agresión, las conductas lascivas, las conductas delictivas y los actos más desvergonzados de blasfemia y profanación, que hoy son socialmente aceptados en aras del entretenimiento y de la libertad de expresión. Y aquí también anexo una fotografía del máximo exponente de ese género de música rock. Pero también vemos que aquí unas jovencitas
de 10 años bailan sensualmente el rap. Otra señal también que estamos viendo es la apostasía, continuando con la apostasía. Nos dice segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, le está diciendo Pablo a los tesalonicenses, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, es decir, no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apartarse voluntariamente de la fe en Jesucristo. Y aquí doy algunas evidencias de la apostasía. Aquí vemos el sínodo anglicano, donde los feligreses y los clérigos literalmente se están durmiendo. En esta otra imagen, muchos de los ministros de la Iglesia de Inglaterra admiten que no creen en Dios. Y aquí viene lo triste. Estados Unidos, que fue fundada en Rhode Island con base a la Biblia, ahora prohíbe la lectura de la Biblia y la oración en los mismos Estados Unidos. La enseñanza de la evolución ha reemplazado a la fe de un creador del universo. Tristemente, hoy los jóvenes entran a la universidad creyendo en Dios y se gradúan creyendo en Darwin. Pero también tenemos que ver el ataque tan tremendo de libros apóstatas o libros que van en contra de la creencia de las personas con respecto a Jesucristo. Y ahí tenemos este libro, Jesus Paper, que salió en 2006, un libro donde ataca toda la historia del Señor Jesucristo y que en resumidas cuentas dice que todo es una verdadera mentira. ¿Y qué decir de este otro libro, el del Código Da Vinci? También más o menos por la misma fecha de 2006. Otra evidencia de la apostasía es contra la ley exponer en lugares públicos de los Estados Unidos y en Europa símbolos religiosos como nacimientos, como los mandamientos o como la cruz, incluso hablarle del Evangelio si usted no ha sido invitado. Y aquí al final de esta lámina pongo palabras de Anna Graham. ¿Quién es esta señorita? Es la hija de Billy Graham, aquel famoso evangelista que ganó muchas almas para Cristo. A esta chica, cuando sucedió aquel atentado de las Torres Gemelas, fue entrevistada por una periodista y le pregunta a Anna Graham, ¿por qué Dios permitía tan terrible acto? Esta chica digo su respuesta concreta, porque Estados Unidos se ha apartado de Dios. Si usted quiere conocer más o ampliar la respuesta o el conocimiento de la respuesta de esta señorita Anna Graham, usted la puede buscar en Google o en la Internet. Pero también tenemos un caso insólito. El ateo Luigi Cascioli metió una demanda en Viterbo, Italia, contra el clero italiano y contra la Iglesia Católica por fraude, porque según él, la Iglesia Católica estaba engañando a la gente, porque según él, Cristo no existió. De veras, es algo hasta donde ha llegado la gente, algo difícil de creer. Continuando con la apostasía, que es apartarse de la fe. Dos textos de la Biblia en Filipenses 3:18 y en Tito 1:16. Primero leo Filipenses 3:18 que nos dice, por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y luego Tito nos dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es una descripción que hace el apóstol Pablo cuando escribe las cartas a estos personas que trabajaban con él. Expongo pastores con doctrina apóstata. Inicialmente, en este rubro, había pensado colocar las imágenes de los pastores apóstatas, pero me pareció mejor
colocar o enseñar cuál es la doctrina apóstata de estos falsos pastores. Primeramente, niegan el arrebatamiento de la iglesia. Abiertamente, pastores que se dicen cristianos dicen que el arrebatamiento como tal no existe. Predicadores de la prosperidad. Pastores que dicen que si usted no es rico es porque usted tiene por ahí algún pecadillo que no ha confesado. Predicadores humanistas que más bien son motivadores psicológicos. Pastores que pactan, declaran o decretan. Pero también tenemos a pastores que ungen con no sé qué espíritu a las personas y estas o se caen para atrás o se ponen a temblar. Pastores que usan la supuesta espada de Salomón, la verdad no sé para qué ritual, pero también tenemos a pastores dineristas, pastores que según el billete es el milagro. ¿Y qué decir de los pastores y pastoras que dicen ser apóstol y o profetas? Tenemos a los pastores ecuménicos y de estos ya hay muchos dentro del movimiento cristiano. Y tenemos el movimiento romanista que se llama De Regreso a Casa. Este movimiento va con líderes cristianos, los convencen y estos se convierten al catolicismo. Pero la más grande señal es el renacimiento de Israel en mayo de 1948. Ya Isaías 66:8 y Mateo 24:32 lo habían profetizado. Y tenemos también el libro de Jeremías, capítulo 16, pero no tan solo del nacimiento o renacimiento de Israel, sino del regreso del pueblo de Israel a su tierra. Dice ese texto de Jeremías, capítulo 16, versículo 15. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Cuando Israel renació como nación, apenas un puñado de israelitas habitaban en esa tierra. Actualmente se calculan que sean aproximadamente unos 10 millones de habitantes. La situación de estas señales debe empeorar antes de que mejore. A pesar de los horrores de la oscuridad que va en aumento en este mundo, sabemos que los que aman a Dios, todo es para bien. La hora más oscura es justo antes del amanecer. Por eso nos dice Lucas 21:28, cuando estas cosas, ¿cuáles cosas? Las señales que estamos analizando y las señales que vamos a analizar más adelante. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántate, levanta tu cabeza, porque tu liberación, tu redención está cerca. Todas estas señales antes mencionadas son un preámbulo de lo que está por venir, el rapto de la iglesia de Jesucristo. Muchas gracias por tu atención y una vez más pido tu apoyo regalándonos un like o suscribiéndote a este canal. También comparte esta información con todas tus amistades, con tus familiares, con tus amigos. Que Dios te bendiga.